Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero también dicen que puede comprar el silencio. Y a veces, el silencio es más caro que cualquier fortuna. Esta es la historia de Isabel, una mujer que creyó que la amistad verdadera duraba para siempre, hasta que descubrió que, cuando hay herencia de por medio, el corazón humano puede volverse más frío que el oro. Isabel creció en una casa antigua, llena de risas y olor a pan recién horneado. Su padre, don Ernesto, era dueño de una pequeña finca con tierras fértiles y una bodega de vino que llevaba el nombre de la familia desde hacía generaciones. Era un hombre justo, pero muy orgulloso. Y a su lado, su mejor amiga de la infancia, Marta, la hija del administrador de las tierras. Las dos jugaban juntas entre los viñedos, persiguiendo mariposas, soñando con el futuro. Cuando seamos grandes, nada nos separará, decía Marta. Seremos como hermanas. Prometido, respondía Isabel, con esa inocencia que solo tienen los corazones buenos. El tiempo pasó, como siempre pasa. Isabel estudió contabilidad en la ciudad, mientras Marta se quedó en el pueblo, ayudando a su padre en la finca. Años después, cuando Isabel regresó, encontró a Marta convertida en una mujer elegante, ambiciosa y muy cercana a su padre. Tu padre confía mucho en mí, le dijo una tarde, mientras caminaban entre las vides. Dice que soy como la hija que nunca tuvo. Isabel sonrió, aunque algo en su pecho se contrajo. A veces, la gente dice verdades disfrazadas de halagos. Poco a poco, don Ernesto comenzó a enfermar. Su voz se volvió débil, su paso, más lento. Isabel pasaba las noches cuidándolo, mientras Marta organizaba reuniones con abogados y contadores. Para ayudarte, Isabel, decía Marta con dulzura, tu padre quiere dejarlo todo bien en orden. Cuando don Ernesto murió, la casa se llenó de gente, vecinos, amigos, conocidos, y Marta, siempre cerca, consolando a Isabel con un abrazo que olía a perfume caro y falsedad. Días después, se leyó el testamento. Isabel, con los ojos hinchados de tanto llorar, escuchó sin sospechar nada. Pero cuando el notario terminó de leer, su alma se quedó helada. Todo, la finca, la bodega, la casa familiar, había pasado a nombre de Marta. Ella, la mejor amiga, se convirtió de un momento a otro en la nueva dueña de todo. Debe haber un error, susurró Isabel, temblando. Mi padre nunca haría eso. Marta bajó la mirada, fingiendo tristeza. Lo siento, Isa, él lo firmó hace meses, dijo que era lo mejor para el negocio. Esa noche, Isabel caminó sola por los pasillos vacíos de su casa. El eco de sus pasos sonaba como un adiós. En una esquina del salón, aún estaba la mecedora de su madre. Sobre la mesa, un viejo álbum de fotos, y entre sus páginas, una nota escrita con la letra temblorosa de su padre. Si alguna vez lees esto, hija mía, sabrás que el amor y la confianza son los tesoros más frágiles del mundo. Isabel entendió, en ese instante, que algo más oscuro se escondía detrás de la herencia perdida, y juró descubrir la verdad, aunque le costara lo poco que le quedaba. Las semanas pasaron lentas, cada amanecer traía consigo el mismo dolor. Isabel se había quedado sin hogar, sin familia y sin respuestas. Pero dentro de ella, una voz no dejaba de repetir, mi padre no firmó eso, algo no está bien. Una tarde, decidió regresar a la antigua finca. El portón, que alguna vez se abría para recibirla con sonrisas, ahora tenía un candado nuevo, y un letrero que decía, propiedad privada. Aún así, Isabel entró. Los viñedos seguían igual, el viento seguía oliendo a tierra y recuerdos. En el despacho de su padre, todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Sobre el escritorio, encontró un sobre con el sello de la notaría.
No tenía nombre, solo una fecha, 2 semanas antes de la muerte de don Ernesto. Dentro había copias del testamento, y algo extraño. Una firma diferente, más temblorosa, menos firme que la que conocía de su padre. Isabel sintió un escalofrío. Recordó que, poco antes de morir, su padre ya apenas podía escribir. ¿Cómo había firmado un documento tan largo, con tanta precisión? Con el corazón acelerado, buscó al viejo notario del pueblo, el señor Román. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y silencio. Don Román, dijo Isabel con voz temblorosa, necesito saber la verdad. El anciano la miró con pena. Hija, hay cosas que es mejor no remover, el pasado duele. Más duele vivir con una mentira, respondió ella, firme. El notario suspiró, luego, abrió un cajón y sacó una carpeta. Tu padre no firmó ese testamento aquí, Isabel. ¿Cómo que no? Marta trajo los papeles ya firmados. Dijo que él había querido hacerlo en casa, porque estaba débil. Isabel se quedó helada, el aire le pesaba en el pecho. Entonces todo encajó, Marta había falsificado la firma. Pero, ¿cómo probarlo? Salió de la notaría con los ojos llenos de lágrimas, y el corazón ardiendo de rabia. Sabía que estaba sola, pero también sabía que la verdad no muere, solo se esconde. Esa noche, Isabel se hospedó en una pequeña pensión del pueblo. No tenía dinero, pero la dueña, una mujer mayor llamada Rosa, la reconoció enseguida. Tú eres la hija de don Ernesto, ¿verdad? Preguntó con ternura. Dios mío, cuánto te pareces a él. Isabel asintió, su voz se quebró al responder. Sí, y vengo a buscar justicia. Rosa le contó algo que Isabel no esperaba escuchar. Poco antes de morir tu padre, Marta venía mucho por aquí, hablaba con un hombre de traje, uno de esos que parecen abogados. Siempre traían papeles. ¿Recuerdas su nombre? Preguntó Isabel. No, hija, pero sé que venía del banco. Al día siguiente, Isabel fue al banco local y pidió hablar con el gerente. Mostró sus documentos, su cédula, su apellido. Necesito saber si mi padre hizo algún cambio en sus cuentas antes de morir, dijo, intentando mantener la calma. El gerente dudó, pero al ver las lágrimas en sus ojos, cedió. Buscó en la base de datos, y frunció el ceño. Aquí dice que, 3 días antes de su fallecimiento, su padre autorizó un traspaso total de fondos a nombre de Marta Fernández. Isabel cerró los ojos. Sentía que el mundo giraba, que el aire se escapaba de sus pulmones. Eso es imposible, gritó. Mi padre estaba en cama, apenas podía hablar. El gerente no respondió, solo la miró con lástima. Isabel salió del banco con el alma partida. Ya no era una sospecha, era una traición con todas sus letras. Esa noche, miró al cielo y susurró: Papá, te prometo que no descansaré hasta limpiar tu nombre. Pasaron los meses, Isabel trabajaba en lo que podía, vendiendo pan, limpiando casas. Pero cada moneda que ganaba la usaba para buscar pruebas. Consultó abogados, peritos en firmas, incluso un investigador retirado. Y un día, la verdad salió a la luz. El informe pericial confirmaba que la firma del testamento había sido falsificada. El trazo no coincidía, la presión de la pluma era distinta. Todo apuntaba a Marta. Isabel sintió que su corazón volvía a latir con fuerza. La justicia estaba de su lado. Con el documento en mano, fue hasta la finca. Marta estaba en el jardín, rodeada de lujo y vino caro. Cuando vio a Isabel, soltó una risa irónica. ¿Vienes a pedirme trabajo, querida?, dijo con voz venenosa. No, respondió Isabel, con calma. Vengo a devolverte la verdad que robaste.
Sacó el informe y lo puso sobre la mesa. Marta lo tomó, lo leyó, y por un instante, su rostro se descompuso. ¿Qué pretendes hacer con esto?, preguntó, con la voz temblando. Nada, respondió Isabel. Yo no necesito dinero, solo quiero que se sepa quién eras realmente para mi padre, y para mí. Marta intentó mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a caer. No lo entiendes, Isa. Yo también lo amaba. No lo amabas, dijo Isabel con dureza. Lo usaste. Usaste su confianza, su bondad, y la convertiste en moneda. El silencio que siguió fue eterno. Solo el viento entre las vides se atrevió a hablar. Semanas después, Marta abandonó el pueblo. La noticia del fraude se esparció como fuego entre la gente. La finca volvió a manos del Estado, y parte de ella fue devuelta a Isabel. Pero para ella, ya nada tenía el mismo valor. Volvió a su casa vieja, aquella donde aún quedaba la mecedora de su madre. Se sentó allí, mirando por la ventana, mientras el sol se escondía entre los campos que alguna vez fueron su vida. A veces, dijo Granny Voz con voz suave, la justicia llega tarde. Pero cuando llega, limpia el alma, aunque deje cicatrices. Isabel no recuperó todo lo que perdió, pero recuperó su paz. Y eso, en el fondo, era la herencia que su padre siempre quiso dejarle. Porque hay fortunas que se miden en oro, pero las verdaderas se miden en verdad, en amor y en el valor de no rendirse jamás.